Buenas tardes, comenzamos con la unidad 8 del curso de Finanzas Corporativas 2 de la Universidad Nacional de Ingeniería y Facultad FIEX. ¿Okay? Esta unidad y las que vienen adelante eh, son una parte importante de lo que se conoce como investment banking, ¿no? En el mundo industrial actual, ¿correcto? Entonces, digamos, lo primero que uno hace en suerte investment banking es entender cómo valoriza activos financieros, y en este caso vamos a valorizar empresas, ¿no? Entonces, la forma de valorizar empresas, digamos, existen dos formas, grandes formas de valorizar empresas, ¿no? A nivel de activos, o sea, la empresa en general, completa, o hacer una valoración de la parte patrimonial solamente. Entonces, ahí vamos a ir decantando qué tipo de análisis tenemos que hacer, ¿correcto? Entonces, ok, el contenido de esta sesión vamos a estar hablando de una agenda de estos 4 puntos, de la valoración de la empresa o la firma a través de la actualización de flujos de fondos, ¿no? O flujo de caja descontado, también conocido. Eh, También existe otra forma o sea, otra metodología que se conoce como opciones reales, que en realidad no está constreñida a la anterior, sino que es un complemento de la anterior, ¿no? Y existe lo que es la valoración mediante múltiplos referenciales, ¿no? O sea, son múltiplos, y dentro de los temas múltiplos tenemos las empresas comparables y las transacciones precedentes, ¿no? O previas. En general, si lo vemos desde el punto de vista del CFA, por ejemplo, ¿no? Existen dos tipos de visión para hacer valoración de empresas, ¿no? Hay uno conocido eh, como el análisis intrínseco, ¿ok? Cuando hablamos de análisis intrínseco nos vamos a estar refiriendo, básicamente vamos a estarnos refiriendo a justamente una valoración del tipo del número uno, por ejemplo, ¿no? Donde proyectamos los economics de la empresa. eh, Evidentemente, esa proyección o sea, contiene detrás statements o afirmaciones acerca de lo que pensamos hacer, lo que creemos potencial para la empresa para poder ejecutar. ¿Okay? Entonces ahí se van a ir, o sea, la forma de modelar va a describir también una esencia de gestión, por ejemplo. ¿Correcto? O sea, en cada línea de proyección vamos a estar estableciendo su puesto de proyección, ¿no? Y lo que creemos que podemos hacer. Después se conoce como análisis intrínseco. ¿Sí? Y existe otra, o sea, el otro elemento, un segundito, perdón, me confundí. Entonces estábamos en el análisis intrínseco, que es también conocido como fundamental, ¿ok? Y está el otro, que es análisis técnico, ¿no? ¿Ok? Que tiene otro análisis, ¿sabes? Otra aproximación al nivel de análisis que hace para el concepto de valoración. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar ya el caso. Un segundito, vamos a poner por diapositiva. Ok, entonces comencemos por el método, la metodología de evaluación a través de flujos de fondos o flujo de caja descontado, también conocido, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es este método se conoce como el DCF, ¿ok? O Discounted Cash Flows, ¿ok? Entonces,
digamos que es la metodología más difundida entre todas, y creo que esa termina siendo la principal cuando uno quiere hacer análisis que se conoce como equity valuation, ¿ok? También es el valor patrimonial de una firma, ¿no? Va a depender si quieres hacer equity valuation o la firm valuation. Entonces, pero en ambos casos lo que vamos a hacer es proyectar los flujos de caja, que bueno, dependiendo de qué quiero valorar, eh, y además también con qué tasa voy a hacerlo. Entonces, dependiendo de eso, vamos a escoger un tipo de flujo, ¿no? Entonces, pero el flujo es tan sencillo como lo que ustedes han aprendido, por ejemplo, en eh, matemática financiera, por ejemplo, ¿no? Matemática financiera o en Finanzas uno que hemos visto es proyectar flujo de caja y eso es lo que vamos a valorar, ¿ya? Nunca por nunca pensemos en valorar lo que son estado de resultados, por ejemplo, ¿no? Las utilidades no se valoran, las utilidades es una opinión contable, ¿correcto? Entonces, siempre en términos de valorización de empresas, de firmas, lo que vamos a buscar es tener el flujo de caja de la empresa, que dependiendo de la bibliografía que usemos, también pueden ustedes escuchar hablar de este término que es también conocido, que es el flujo de fondos, ¿no? Flujo de fondos, algunos textos lo usan como sinónimo de flujo de caja descontado, ¿no? O para descontar. Vamos a bajarlo un poquito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el DCF? ¿No? A ver, este DCF es eh, el tipo específico, o sea, es una metodología para descontar modelos financieros, y modelo financiero es simplemente una afirmación de cómo creo puedo poder gestionar la empresa o la firma, ¿ok? Y esos flujos, como van a estar distribuidos en el tiempo, eso es lo que vamos a terminar descontando a valor presente, porque lo que se busca es encontrar cuánto es lo que la empresa vale hoy día, ¿no? Entonces, en esta metodología o lo que confluye son dos conceptos, o básicamente dos o tres conceptos. Uno es la capacidad de gestión que tiene, digamos, la administración financiera o la administración de la firma para poder generar flujos de caja, ¿ok? Y luego lo comparamos contra un retorno que es esperado, ¿no? Un retorno que dependiendo como le digo, ¿no? Dependiendo del tipo de evaluación, si es económica o es financiera, voy a poder definir que es un retorno esperado para la firma o es un retorno esperado para los accionistas. Entonces, es tan sencillo como establecer un caso base de proyección y decir, ya, ok, yo con este dinero voy a ejecutar inversiones de este tipo o de esta estructura para tener una promesa de generación de flujos futuros que van a estar distribuidos de esta forma, ¿no? Y vamos ahí a tomar decisiones sobre también el horizonte de evaluación, vamos a comenzar a tomar decisiones sobre eh, los tipos o sea, el horizonte de evaluación, luego el tipo de approach que voy a tener para la valorización, si es económico o financiero, y luego proyectar, digamos, económicamente lo que pretendo hacer, luego si establezco una suerte de estructura de financiamiento, primero debo estar seguro de que soy capaz de levantar esos fondos para poder financiar puede ser con mercado bancario o con mercado de capitales, ¿no? ¿Ok? O otra alternativa, también incluso hay modelos que pueden llegar a establecer emisión de cierto tipo de acciones. ¿Ok? Ya eso es dependiendo de la sofisticación en la cual nos encontremos en la transacción, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el flujo de caja ya proyectado, luego me preguntaré cuál es el costo de capital relevante para descontar ese flujo. Entonces, con eso en mente, y habiendo establecido cuál de ellos es el relevante, entonces podré descontar ese flujo y decir, ok, según estas proyecciones, mi eh, expectativa de retorno, el valor de la firma tendrá este importe, ¿no? O sea, este volumen.
¿Ok? Entonces, ese es un poco la estructura, el mapa mental de cómo, de qué trata un flujo, un DCF o un Discounted Cash Flow. ¿Ok? Entonces, en buena cuenta es encontrar el BPN, que es digamos, el valor presente neto, o valor actual neto también, ¿no? El BAN de esta proyección. Sí, aunque el concepto parezca simple, en realidad se requiere bastante experiencia técnica para cada uno de los componentes que se mencionan arriba, por lo cual se analizarán justamente en adelante, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, ¿no? Eh, si queremos hacer una valoración de los flujos sin financiamiento, lo que estaríamos diciendo es que vamos a evaluar el valor de la firma en términos económicos, o sea, sin considerar la estructura de apalancamiento. Entonces voy a preguntarme si el negocio en sí mismo es bueno, es sólido o es atractivo. Entonces, recordemos que siempre nosotros trabajamos con, ¿no? Nuestra popular eh, balance general de una firma. ¿Sí? Tenemos nuestro balance general. Tenemos activos, pasivos y equity, ¿no? O capital. Entonces, cuando estemos hablando de, y ya esto ya les lo he dicho varias veces, de evaluación económica, estamos hablando de esta parte del balance. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen claro. ¿No? Y cuando hablamos de la parte financiera, estamos hablando de la otra pata del balance. Esta otra pata del balance. ¿No? Cambiemos de color azul. ¿Sí? Entonces ya sabemos que siempre el flujo de caja libre o free cash flow, sin apalancamiento, vamos a referir a la pata izquierda del balance. ¿No? Acá activos, deuda y equity. Entonces sabemos que esa pata, la pata derecha, izquierda del balance va a ser el flujo de caja sin apalancamiento. ¿Sí? Mientras que el flujo de caja apalancado vamos a tener que descontar el flujo de esta fuente de financiación para quedarnos con el balance de esos dos flujos y nos quedaremos con el flujo de caja relevante para los accionistas o para la parte financiera o la gestión financiera de la firma. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con este tipo de flujos, siempre ustedes van a leer o van a comenzar a leer acerca de también conocido como flujo de caja disponible para el servicio de deuda. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un flujo de caja económico, que en teoría ese flujo debe estar listo para poder descontar, digamos, los efectos del financiamiento, que implicaría, por un lado, la parte que vamos a amortizar de la deuda y la parte que vamos a ir pagando de intereses de esa misma deuda, ¿no? Que es como decirte el servicio de deuda. Tenemos que descontarle el flujo del financiamiento. Y cuando tengamos este balance, lo que vamos a obtener va a ser justamente el flujo de caja financiero, ¿no? Que también académicamente se puede comparar con el flujo de caja del accionista. Que entonces el flujo de caja se utiliza porque representa el valor económico, mientras que las métricas contables, como el ingreso neto, que es un concepto contable, va a la redundancia, que es un concepto de pérdidas y ganancias, no es similar, ¿no? A diferencia del estado de pérdidas y ganancias, ganancias y pérdidas, el flujo de caja, el pérdidas y ganancias contempla las operaciones tal y como se ejecutaron en el momento que se ejecutaron, en términos económicos. Quiere decir que si yo vendí, o sea, si yo hice una operación por $100,000, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, estoy otorgando un crédito del 20%, digamos. Yo voy a recibir como caja el 80% de esa factura, mientras que ese 20% me lo va a pagar todavía, digamos que para el siguiente periodo, por decirles algo, ¿no? Eso también tiene que ver con la rotación, o sea, con los días de rotación, ¿no? De una firma, ¿sí?
Entonces, desde ahí ya un estado de resultados difiere del flujo de caja porque el estado de resultados contiene la operación total de la venta, mientras que el flujo de caja solo va a reflejar la parte de la factura que fue cobrada. O sea, si una parte fue al contado y la otra parte fue al crédito, entonces solamente tendremos en ese periodo, a nivel de flujo de caja, solo la parte efectiva, ¿no? Entonces, al igual como las ventas, también podemos nosotros obtener crédito de nuestros proveedores. Entonces, si nos costó 50 todos nuestros costos ¿no? Para hacer un símil, imaginemos que podemos empaquetar todos nuestros costos y decir que nos costó 50. Y también podemos decir, dar un número representativo de nuestro crédito que nos dan nuestros proveedores. Entonces, si el 90% lo pagamos al contado y 10 de crédito, entonces voy a pagar, o sea, voy a pagar de la factura solamente ese 90%, mientras que el 10% se quedan como, digamos, en el caso de la venta, eso queda como eh, una cuenta por cobrar, ¿correcto? O sea, un activo corriente, mientras que si estamos hablando de costos, esa parte del costo que no lo estoy pagando se va a quedar como una obligación, ¿no? Bajo el concepto de cuentas por pagar. Si se dan cuenta, ahí comenzamos a tener una interrelación entre el estado de resultados y el balance. ¿Correcto? O sea, vayan dándose cuenta porque finalmente cuando hagamos proyecciones vamos a necesitar cuadrar todos los estados financieros. Nosotros a nivel de proyecciones financieras nos interesan básicamente los tres tipos de estados financieros. Estado de pérdidas de ganancias, el balance general y el flujo de caja. Y los tres están interrelacionados. Luego vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa del flujo de caja es justamente que refleje el movimiento efectivo de cash, de dinero, de monetario, ¿no? ¿Ok? Entonces, una empresa puede tener ingresos netos positivos, pero un flujo de caja negativo, lo que socavaría la economía del negocio, y el efectivo es lo que los inversionistas realmente valoran al final del día, no las ganancias contables. Sí, a diferencia del flujo de caja, el estado de resultados pues contiene conceptos contables como la depreciación, esto que estamos diciendo, las políticas crediticias, existen otras provisiones, ¿no? Que hace que difiera el resultado económico del resultado financiero, ¿no? Entonces, el financiero es el flujo de caja, mientras que el económico es el PIG. Es por eso que a nivel de valoración se valoriza con flujos de caja. Entonces, ¿por qué se descuenta el flujo de caja? Pues el flujo de caja que se genera desde el negocio se descuenta de nuevo a un punto específico en el tiempo, es decir, hoy, básicamente hoy. ¿Ok? Y de ahí el nombre de descuento en efectivo del modelo de flujo, ¿no? Entonces, por lo general, nuestra fecha de referencia es el hoy, ¿no? Es, es muy altamente probable que siempre valoremos a hoy día o en todo caso a un punto cercano, de manera que exista la mayor cantidad de eh, certidumbre sobre esos flujos, ¿no? Entonces, ya les he mencionado, ¿no? Que justamente las razones por las cuales se descuentan estos flujos de caja es justamente por la certeza que tengamos sobre los flujos, ¿no? O sea, el, recordemos que tenemos un concepto en finanzas que nos compete, que nos rige desde el primer momento, que es el valor de dinero en el tiempo. Entonces, contando con ese concepto, es que nosotros vamos a siempre privilegiar el flujo donde lo obtengamos, ¿ya? En efectivo, no como promesa. Entonces, ese es justamente el concepto del valor de dinero en el tiempo que debemos rescatar. ¿Sí? Mm,
Luego, el valor temporal del dinero asume que el dinero en el presente vale más que en el futuro, así lo sabemos, o sea, eso está incluido en la primera parte. Y otro elemento importante es que el WACC de una empresa representa la tasa de rendimiento requerida para que esperan los inversionistas. Entonces, cuando hablamos de flujo de caja económico, por lo general tenemos que descontar con WACC, mientras que si queremos descontar flujo de caja financiero, ¿no? Ahí debemos descontar con el KPM, ¿no? O sea, con el CAPM o con el costo de capital del accionista, ¿no? O del inversionista también, ¿no? Eh, Entonces, ¿cuál es la regla de esta metodología, no? O sea, primero, asegurarnos de que tenemos flujo de caja en lugar de eh, utilidades, ¿no? No confundir las utilidades con los flujos de caja. Nos interesan los flujos de caja y no las utilidades. Las utilidades, o sea, el PIG nos sirve a nosotros eh, por dos, o sea, nos sirve básicamente por dos elementos, ¿no? El PIG a los financieros nos da información buena acerca de los economics de la empresa, de la firma. ¿Qué significa de eso? ¿Qué significa los economics de la firma? Nos dice que económicamente la firma es buena, ¿no? Entonces ahí del PIG nosotros extraemos lo que conocemos como el EBITDA o el EBIT, que son eh, métricas que en valoración se usa mucho. Lo vamos a ver después visitando páginas web donde nos otorgan esta información. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento, ¿no? Nos entrega información económica de la firma. ¿Ok? Entonces, el EBIT y el EBITDA son dos métricas que es muy relevante en términos económicos. ¿Ya? Y el otro elemento por el cual nos sirve el PIG es que a través del PIG nosotros calculamos o estimamos cuánto va a ser la línea de pago de impuestos que tiene que hacer la empresa digamos, al gobierno, que es su socio comercial, ¿no? Entonces, la línea de impuestos es sumamente importante porque y eso lo vimos en las semanas pasadas con el modelo de Mondial de Miller, ¿no? Vieron que el concepto de intereses hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia entre eh, poder contar con una estructura óptima de capital cuando no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la línea de impuestos? Porque esa línea de impuestos sí va directamente a nuestro flujo de caja, de manera que podamos tener nosotros todas las partidas este, todas las partidas de costo de la firma, ¿no? Tanto entre costo, gasto y provisiones también. Entonces, como les decía, ¿no? Un PIG se va a diferenciar del flujo de caja en que el flujo de caja va a contener no solamente las inversiones, o sea, perdón, la primera parte es que no solamente va a contener estos desfases entre las partes, las políticas crediticias, entre ventas y costos, sino que también va a contener el flujo de inversiones, ¿no? Y en ese flujo de inversiones está tanto la inversión en los activos corrientes, en activos fijos, como la inversión en los activos corrientes, que típicamente es el capital del trabajo neto. ¿Sí? Pues, eso lo vamos a ver claramente con el modelo que hagamos, ¿no? En la próxima sesión. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a tener estos dos elementos. Entonces, la tasa de rendimiento requerida por los inversores, como se discutió anteriormente, finalmente se relaciona con el riesgo de la inversión y el modelo de CAP, ¿no? Este es el modelo CAP, este es el modelo CAPM. Evidentemente el CAPM nos dice, ¿no? Que cuanto más riesgoso es la inversión, mayor retorno vamos a exigir por esa inversión. ¿Ok? Y si
vamos a decidir mayor retorno, vamos a tener un retorno, una tasa de expectativa de retorno mayor. ¿Ok? Entonces, cuando, digamos, no es necesariamente bueno que nuestro costo de capital sea alto, todo lo contrario, ¿no? Un costo de capital tiene que ser normal, o sea, tiene que estar dentro de un rango de mercado, porque si estamos alto, quiere decir que nosotros no somos competitivos para esa industria, digamos. Eso vamos a ver más adelante. Pero hay una serie de interpretaciones al momento de, digamos, de establecer cuál es nuestro costo de capital relevante, ¿correcto? Dice, cuanto más alejados están los flujos de efectivo de hoy, son más riesgosos, evidentemente, y por lo tanto deben descontarse más, ¿no? Entonces es un concepto que en el mundo financiero ya lo sabemos, ¿no? Mientras un flujo de caja está más alejado del DOI, quiere decir que el descuento va a ser más de mayor impacto, ¿no? Entonces va a ser, entonces por eso que el infinito financiero es menor al infinito matemático, digamos. Ok, la forma como vamos a construir el flujo de caja para poder descontarlo es de la cual ustedes ya conocen, que tienen bastante o tienen acercamiento, pero acá vamos a construirlo de cero, ¿no? Entonces, a ver, como todo, necesitamos primero un flujo o pronosticar nuestro análisis, eh, nuestro escenario base, ¿no? En primera cuenta yo diría que nuestro primer paso sería la presupuestación del capital, ¿no? O el capital budgeting, que se conoce, ¿no? Vamos a hacer una presupuestación, vamos a establecer cuánta inversión necesitamos. O sea, el flujo de inversión es lo principal. Luego de establecer nuestro flujo de inversiones y tener claro cómo es que esto se deprecia, ¿no? Porque va a depender la depreciación, la política de depreciación va a depender de un tema económico, por un lado, y también por un tema contable, ¿no? Y también como estrategia, vamos a definir si usamos un método regular, que sería línea recta, que sería bajo la vía económica del activo, o podemos establecer como política de depreciación la depreciación acelerada, ¿no? Que eso nos permite en el largo plazo pagar menos impuestos. Ok, entonces el primer paso sería todo lo que es presupuestar todo el CAPEX, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las inversiones. Entonces, eso implica el paso del gerente financiero por excelencia, ¿no? El primer paso, que sería el dimensionamiento del negocio. Vamos a dimensionar todo lo que va a ser la inversión que vamos a ejecutar. Después de eso, vamos a establecer escenarios de proyecciones, escenarios de proyección de ingresos y de costos, que me va a permitir a mí poder establecer justamente mi escenario base de caja, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen un detalle acerca de los pronósticos de ingresos, el pronóstico de costos o gastos y el pronóstico de capital, ¿no? Con lo cual vamos a obtener nosotros dos flujos grandes, dos tipos de flujo grandes. El flujo de caja, voy a abrir un archivo para que lo puedan, eh, para que lo puedan entender. Un momentito, por favor. Allá. Acá voy a abrir un segundito.
Vamos a seguir básicamente un esquema similar a este. Un momentito. Y el otro va a ser de acá. ¿Ya? Este de acá, por ejemplo. Esto es lo que necesitamos nosotros ahora, ¿ya? Vamos a necesitar lo que es el flujo de caja económico, que va a ser toda la operatividad de la empresa, y en este caso, este flujo de caja económico contiene los dos tipos de flujo, el flujo de caja operacional y el flujo de inversiones. Entonces acá, si quieren, podemos escribir acá. Esto está compuesto por, ¿no?, el flujo de caja operacional y el flujo de caja de inversiones. Ambos hacen el flujo de caja económico.